Hay una trampa que atrapa a millones de mexicanos en pobreza perpetua. No es visible, no duele inmediatamente, no parece peligrosa, pero es más devastadora que cualquier crisis económica. Es la trampa de trabajar solo por dinero en lugar de construir sistemas que generen dinero. Carlos Slim Helú nunca trabajó por un salario. Desde joven entendió algo que la mayoría nunca comprende. El tiempo se vende una sola vez, pero los activos producen indefinidamente. Un empleado vende su tiempo por dinero. Un inversionista compra tiempo de otros. Esa diferencia, aunque sutil, determina quién construye riqueza y quién permanece atrapado. En México existe una glorificación perversa del trabajo duro. La narrativa del empleado que llega temprano, se va tarde, sacrifica fines de semana, acumula años de servicio. Se le llama dedicado, responsable, ejemplar. Pero nadie pregunta si ese sacrificio lo está acercando a la libertad o solo profundizando su dependencia. Slim observó esto desde que era adolescente. Su padre le mostraba cómo funcionaba realmente el dinero, no trabajando más horas, no siendo más obediente, comprando activos que otros necesitaban, edificios que se rentaban, negocios que operaban sin su presencia constante, inversiones que crecían mientras él dormía. La diferencia entre trabajar en un negocio y ser dueño de un negocio es la diferencia entre libertad y esclavitud voluntaria. El empleado necesita estar presente para generar ingreso. El dueño tiene un sistema que genera ingreso con o sin su presencia. El empleado vende tiempo. El dueño vende resultados de sistemas. México tiene millones de trabajadores exhaustos, personas que dan todo en sus empleos, que llegan a casa destrozadas, que sacrifican salud, familia, tiempo, y después de 30 años, se retiran con pensiones miserables, porque nadie les dijo que trabajar duro no es suficiente, que la dedicación sin estrategia es solo esfuerzo desperdiciado. Slim nunca cayó en esa trampa porque entendió temprano que el sistema económico no recompensa esfuerzo, recompensa propiedad. No importa cuánto trabajes como empleado, tu ingreso tiene techo. El techo es lo que tu empleador decide pagar, y ese empleador siempre te pagará menos de lo que produces, porque si no, no tendría ganancia. Esta verdad es incómoda pero fundamental. Ningún empleado puede enriquecerse trabajando para otro. Puede vivir bien, puede tener comodidad, pero la riqueza real, la libertad real, requiere poseer activos productivos. Requiere que el dinero trabaje para ti, no que tú trabajes por dinero. En los años 60, Slim empezó a comprar acciones de empresas mexicanas. Compraba participaciones en negocios establecidos, no porque quisiera trabajar en ellos, porque quería que trabajaran para él. Cada acción era una fracción de un negocio que generaba ganancias. Cada dividendo era ingreso que llegaba sin su esfuerzo directo. Esta mentalidad es ajena a la mayoría de los mexicanos. La mayoría piensa en dinero como intercambio directo de tiempo. Trabajo 8 horas, recibo salario. Trabajo más horas, recibo más salario. Es una ecuación lineal que nunca lleva a riqueza porque el tiempo es finito. Solo hay 24 horas al día y el cuerpo se agota, pero los activos no se agotan. Una propiedad rentada genera ingreso mes tras mes. Una empresa bien estructurada genera ganancias año tras año. Una inversión en acciones paga dividendos década tras década. El dinero trabaja incansablemente, sin quejarse, sin cansarse, sin pedir aumento. Slim construyó un imperio comprando estos sistemas productivos. Telmex generaba ingresos de millones de usuarios todos los días. América Móvil cobraba servicios constantemente. Sanborns vendía productos sin que Slim estuviera en ninguna tienda. Minera Frisco extraía minerales las 24 horas. El dinero entraba mientras él leía, mientras dormía, mientras pensaba en la siguiente inversión. Y aquí está la trampa donde México se hunde. La mayoría trabaja dentro del sistema, pero nunca posee parte del sistema. Son engranajes que hacen funcionar máquinas que enriquecen a otros, producen valor que nunca capturan, generan riqueza que otros acumulan, y después de décadas se retiran sin nada más que historias de lo duro que trabajaron. No es culpa individual, es ignorancia sistémica. Nadie enseña esto en las escuelas. Nadie explica que empleo es trampa disfrazada de seguridad, que salario es techo disfrazado de estabilidad, que trabajar para otro es
carrera hacia ninguna parte disfrazada de progreso. Slim lo aprendió en casa. Su padre le enseñó desde niño a pensar como propietario, le regaló acciones en lugar de juguetes, le explicaba balances financieros en lugar de cuentos, le mostraba cómo una empresa bien administrada genera retornos compuestos que ningún salario puede igualar. Esta educación informal valió más que cualquier título universitario, porque el sistema educativo forma empleados, no propietarios, forma personas que siguen instrucciones, no que crean sistemas, forma mentalidades lineales que intercambian tiempo por dinero, no mentalidades exponenciales que construyen activos. Y entonces salen al mundo laboral millones de mexicanos con títulos universitarios, con preparación técnica, con habilidades valiosas, y venden todo eso por salarios que apenas cubren gastos, trabajan décadas construyendo sueños de otros, y cuando tienen 50 o 60 años, se dan cuenta que trabajaron toda su vida para mantenerse a flote, nunca para liberarse. Esta realización llega tarde para la mayoría, porque a los 50, con familia que mantener, con deudas acumuladas, con cuerpo cansado, es casi imposible cambiar de estrategia. Ya no hay tiempo suficiente para que el interés compuesto haga magia. Ya no hay energía para emprender. Ya no hay capital para invertir. Slim evitó este destino porque nunca vendió su tiempo. Desde los 20 años, compraba participaciones en negocios. Invertía cada peso que no necesitaba para gastos esenciales. No compraba coches nuevos. No gastaba en restaurantes caros. No financiaba estilos de vida. Compraba activos. Compraba propiedad. Compraba participación en sistemas productivos. Y esos activos crecieron, se multiplicaron, generaron más capital que reinvertía en más activos. Y el ciclo se repetía. Cada año tenía más activos trabajando para él. Cada año su libertad aumentaba. Cada año dependía menos de su propio esfuerzo porque sus sistemas trabajaban más. La mayoría de los mexicanos hace lo opuesto. Cada aumento de salario aumenta su estilo de vida. Cada bono se gasta en vacaciones. Cada ingreso extra se convierte en gasto extra. No hay acumulación, no hay inversión en activos, solo consumo que no deja nada. Y aquí está la verdad brutal. Si trabajas solo por salario, nunca serás libre, porque el salario te ata al empleo, y el empleo te ata a la presencia, y la presencia consume tiempo, y el tiempo es lo único que no se recupera. Estás vendiendo tu vida por dinero, suficiente para seguir vendiendo tu vida. Esta es la definición de pobreza perpetua. No es falta de ingreso, es falta de activos. Puedes ganar 100,000 pesos al mes y ser pobre si gastas 100,000. Puedes ganar 30,000 y ser rico si ahorras 10,000 e inviertes en activos que generan retorno. La riqueza no es lo que ganas, es lo que posees. Es la diferencia entre tus activos y tus pasivos. Es cuánto dinero trabajaría para ti si dejaras de trabajar mañana. Y para la mayoría de los mexicanos, esa cifra es cero o negativa. Slim alcanzó un punto donde podía dejar de trabajar y su riqueza seguiría creciendo, porque tenía cientos de empresas generando ganancias, miles de propiedades generando rentas, millones de acciones pagando dividendos. El sistema que construyó era autónomo, no dependía de su esfuerzo diario. Esa autonomía es el objetivo real. No acumular cifras impresionantes, construir sistemas que te liberen, que te permitan elegir, que te den opciones, que eliminen la necesidad de vender tiempo para sobrevivir. Pero llegar ahí requiere sacrificio inicial que la mayoría rechaza, requiere vivir por debajo de tus ingresos durante años, requiere invertir en lugar de gastar, requiere construir en lugar de consumir, requiere paciencia en un país que glorifica la gratificación inmediata. México está lleno de empleados bien pagados que viven al límite. Doctores, ingenieros, abogados, ejecutivos. Ganan bien, pero gastan todo. Tienen casas grandes con hipotecas enormes. Coches lujosos con pagos mensuales aplastantes. Estilos de vida costosos que requieren ingreso constante. Y si pierden el empleo, colapsan en meses. No tienen colchón, no tienen activos productivos. No tienen sistemas generando ingreso pasivo, tienen apariencia de éxito construida sobre deuda y dependencia, son esclavos bien vestidos, prisioneros de sus propios gastos. Slim siempre rechazó ese camino.
ganaba millones y vivía modestamente, no porque le faltara ambición, porque su ambición era libertad, no apariencia. Cada peso ahorrado era un ladrillo en la construcción de su autonomía. Cada activo adquirido era un paso hacia independencia total. Y funcionó. Construyó libertad absoluta. Puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. No porque herede esa libertad, porque la construyó con disciplina durante décadas. La trampa del empleo es que parece seguro, parece estable, parece responsable, pero es la ilusión más peligrosa, porque te hace sentir que estás progresando cuando solo estás sobreviviendo. Te da suficiente dinero para no buscar alternativas, pero nunca suficiente para liberarte. Y pasan los años, los aumentos llegan, las promociones ocurren, el título en la tarjeta de presentación cambia, pero la dependencia permanece. Sigues necesitando el empleo, sigues vendiendo tiempo, sigues sin activos que trabajen para ti. Slim entendió desde joven que el objetivo no es ascender en jerarquías corporativas, es salir del sistema de intercambio tiempo-dinero, es construir propiedad sobre sistemas productivos, es convertirse en quien compra tiempo de otros, no en quien vende el suyo. Esta mentalidad es capitalista en su forma más pura y es incómoda para muchos, pero es también la única que funciona dentro del sistema económico actual. Puedes protestar el sistema, puedes exigir que cambie, o puedes aprender a navegar dentro de él y construir tu libertad. Slim eligió la segunda opción. No perdió tiempo quejándose, no esperó que el gobierno lo salvara, no culpó al sistema por su diseño. Estudió las reglas y las usó a su favor. Compró activos, construyó negocios, creó sistemas y se liberó. En los años 90, México privatizó empresas estatales. Telmex salió a subasta. Era la oportunidad. Slim tenía capital acumulado, tenía conocimiento del sector, tenía aliados estratégicos, compró el control y transformó su fortuna. Pero esa oportunidad solo estaba disponible para quien tenía capital, para quien había sacrificado consumo durante años, para quien había construido mientras otros gastaban. La oportunidad no discriminó, premió preparación, y así funciona siempre. Las mejores oportunidades requieren capital, requieren liquidez, requieren capacidad de actuar rápido. Y si gastaste todo, si vives al límite, si dependes del siguiente cheque, no puedes participar. Solo puedes observar mientras otros capturan valor. La mayoría de los mexicanos observa, ve pasar oportunidades sin poder tomarlas. Ve negocios que podrían comprar pero no tienen efectivo. Ve inversiones que podrían hacer pero están endeudados. Ve propiedades que podrían adquirir pero no tienen enganche. Su falta de capital los convierte en espectadores permanentes. Slim nunca fue espectador, siempre fue participante, porque siempre tuvo capital disponible, porque siempre vivió por debajo de sus posibilidades, porque siempre priorizó construcción sobre consumo. Esta priorización es antinatural, va contra instintos, contra presión social, contra cultura de gratificación inmediata. Pero es también el único camino hacia libertad real, porque la libertad no se regala, se compra, con disciplina, con sacrificio, con decisiones impopulares repetidas durante años. México produce millones de trabajadores exhaustos que llegarán a vejez sin recursos, no porque sean flojos, porque fueron disciplinados en dirección equivocada, fueron disciplinados vendiendo tiempo, fueron consistentes siendo empleados, fueron dedicados construyendo riqueza para otros. La disciplina sin estrategia es desperdicio, y la estrategia correcta es construir activos, comprar propiedad, invertir en negocios, crear sistemas que generen ingresos sin tu presencia. Esa es la única manera de romper el ciclo de dependencia. Slim lo hizo a escala masiva, pero los principios funcionan a cualquier escala. No necesitas comprar Telmex, necesitas comprar algo, una propiedad pequeña que rentes, acciones de empresas sólidas, un negocio digital, cualquier cosa que genere ingreso pasivo, y reinvertir ese ingreso. No gastarlo, dejarlo crecer, comprar más activos, construir más sistemas y repetir durante años, décadas, hasta que los activos generen suficiente para cubrir gastos. Ese es el punto de libertad financiera.
para la mayoría nunca llega, porque nunca empiezan, porque esperan tener más dinero primero, porque piensan que necesitan ganar mucho antes de invertir, pero la verdad es que puedes empezar con poco. Lo importante es empezar. Lo importante es cambiar de mentalidad de consumidor a inversionista. Slim empezó con pequeñas inversiones. No nació comprando Telmex, empezó comprando acciones con ahorros modestos, y esas inversiones crecieron, y las reinvirtió, y crecieron más. Y el ciclo continuó durante décadas hasta convertirse en imperio. Pero el primer paso fue rechazar consumo, fue decir no a gastos innecesarios, fue priorizar inversión sobre apariencia, y ese primer paso está disponible para cualquier mexicano hoy. No requiere permiso, no requiere apellido, no requiere conexiones, requiere decisión. La decisión de vivir diferente, de pensar diferente, de priorizar libertad futura sobre gratificación presente. México está lleno de personas inteligentes atrapadas en pobreza perpetua, no por falta de talento, por vender ese talento por salario en lugar de construir sistemas que multipliquen ese talento, por trabajar en negocios de otros en lugar de construir el propio, por generar valor que otros capturan. La solución no es dejar el empleo mañana, es empezar a construir hoy. Mientras tienes empleo, mientras tienes ingreso estable, usa ese ingreso para comprar activos, para invertir, para construir sistemas paralelos que eventualmente te liberen. Slim nunca dependió de un solo ingreso, diversificó, múltiples negocios, múltiples sectores, múltiples fuentes de flujo de efectivo. Si uno fallaba, los otros continuaban. Esta redundancia es seguridad real, no la ilusión de seguridad del empleo permanente. La verdadera seguridad viene de poseer activos productivos, de tener múltiples fuentes de ingreso, de no depender de nadie para sobrevivir. Esa es la seguridad que ningún empleador puede dar. Esa es la seguridad que construyes tú mismo. Y si no la construyes, serás pobre para siempre. No porque no ganes dinero, porque nunca poseerás sistemas que generen dinero sin ti. Estarás atrapado vendiendo tiempo hasta que el tiempo se acabe. Y entonces dependerás de pensiones insuficientes o de hijos que tampoco tienen recursos. Ese futuro no es inevitable. Es consecuencia de decisiones presentes, y las decisiones pueden cambiar hoy. Puedes decidir construir, puedes decidir invertir, puedes decidir liberarte, o puedes seguir en el camino de dependencia que millones recorren. Slim eligió libertad, y esa elección está disponible para ti también, no en la misma escala, pero en escala suficiente para transformar tu vida, para darte opciones, para eliminar miedo financiero, para vivir en tus términos. La pregunta es si estás dispuesto a sacrificar gratificación presente, si estás dispuesto a rechazar presión social, si estás dispuesto a vivir diferente para tener futuro diferente, porque sin ese sacrificio seguirás donde estás, y donde estás probablemente no es donde quieres terminar.